Salam aleikum aquí, salam aleikum allá. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Como todos saben, esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Para aquellos que son ya ganguleros y para aquellos que quieren pertenecer a esta religión, saben que van a entrar a un mundo desconocido, donde este mundo va a estar lleno de tropiezos, de intrigas, y casi nunca el padrino va a enseñar a sus ahijados. Sabemos que hay preferencia entre otros ahijados, ya que estos se comportan mejor alante de los fundamentos de enganga del padrino y que hace lo que el padrino quiere. Esto le va a dar la oportunidad de que el padrino confíe en la persona y de esta manera va a poder, de un modo o de otro, satisfacer las necesidades que tiene de aprender. El padrino nunca enseña a todos los ahijados y mantienen en un tabú a los otros panguianos. Esto ha traído graves consecuencias, no solo para aquel que llega a la religión con la intención de en un futuro tener un Munanzo Congo y poder trabajar estas artes. Es cierto que estas manifestaciones encierran mucha intriga, donde el gangulero va a estar, como dice, en constante peligro entre los propios panguiames de otros Munanzos Congo. Las guerras siempre han sido frecuentes entre los religiosos. Las personas echan espíritu porque envidian a otras personas. Las personas echan espíritu o enquisis malongo simplemente porque quieren probar su fuerza. Las personas simplemente echan espíritu porque quieren echarlo. Siempre recomendamos a las personas que no se dediquen a hacer el mal, porque el que hace el mal, mal termina. Por eso hemos llevado todos estos trabajos y todos estos videos al punto más alto para que todos puedan conocer con claridad el modo que trabaja un gangulero cuando realiza buenos trabajos o cuando realiza malos trabajos. Queremos explicar que todo lo que nosotros ponemos en estos videos no es todo lo de Palo Monte o Palo Mayombe. Existen infinidades de trabajos que quizás ustedes no lo puedan lograr ver porque yo no los voy a poner, porque no hay las condiciones quizás adecuadas para poderlos enseñar. Esto ha traído graves consecuencias para muchos padrinos que han rayado a los engueyos y sin embargo no le han prestado ni le han dado los conocimientos necesarios. Esto ha traído graves consecuencias porque el ahijado se siente abandonado por el padrino. Lo que sucede también es que esos padrinos simplemente no quieren esta religión y quieren explotar y vivir de estas manifestaciones que son muy lucrativas en este mundo religioso. Es difícil encontrar una persona que pueda enseñarle a usted todo lo que usted desee. A pesar de que yo puedo expresar ciertos trabajos y el modo que tiene un gangulero de trabajar, también tengo limitaciones que nunca podré dar a ustedes. Pero esto le va a dar la oportunidad de expandir más sus conocimientos y tener en su mundo como religioso varios caminos
que va a poder recorrer. De lo contrario, antes de estos videos que ha puesto el Tati Iraca Batalla Mundo Guardo Sesti, han estado cerrados totalmente a los conocimientos que usted ha querido tener. Nos hemos rayado, muchos de ustedes, con personas que simplemente han aprendido un poco y se han puesto a rayar a otro, y esto va careciendo de conocimiento necesario que tiene que tener el gangulero. Además está explicarle que bajo todos estos conceptos de las reglas africanas o las reglas congas se mantiene un camino derecho a seguir, porque todo en esta religión ya está escrito. No podemos inventar encima de esta religión, ni podemos cruzar lindero, ni cruzar la cerca que nos pueda perjudicar. Por eso tenemos que llevar un camino recto donde el gangulero desenvuelve paso a paso la ensara que realiza, si bien en este caso para el desenvolvimiento monetario, llamando a la Yayi Macanana Simbondengue, utilizando un muñeco en cuya musenga, un muñeco hecho de caña de azúcar para el desenvolvimiento monetario. Es cierto que este muñeco puede ser utilizado también para malas artes, envuelto en trenzas de colores según el trabajo que el gangulero vaya a realizar. Desde tiempo antaño o tiempos congo o de Batilanga, como se dice, esto siempre ha sido un tabú hasta para los propios religiosos. Muchos ganguleros no creen ni en su sombra y por ninguna razón enseñan a otros paleros o ganguleros o mayumberos a realizar trabajo. Si es el padrino, manteniendo así su jerarquía, y si es entre los propios panguiames, quizás existan un grupo de ellos que se transmiten sus conocimientos y le transmiten los conocimientos a otros panguiames que sean tata igual que él y que confíen en él de cierta forma, ya que confianza mata confianza y amigo mata amigo. Esto significa de que por ninguna razón los ganguleros dan los trabajos a conocer a nadie. Esta es una regla de excepciones, lo que yo estoy haciendo con todos ustedes. De esta manera, sé que tengo mucho más trabajo para mí de lo que yo le estoy enseñando a ustedes. Esta es la razón que muchos ganguleros mantienen en secreto todo este tipo de artes. Las empacas o ititi menso o empaca de ensara juegan un papel importante cuando realiza el trabajo, porque ésta le da la fuerza a la musenga o a la incuya musenga, invocando a Lucero, el cuyo leguá, dueño de la caña de azúcar, invocando también a Mamachola, dueña del oro, dueña del amor, dueña de las barrigas, de la desembocadura de los ríos y de los ríos, pidiéndole aquella salamería que ella tiene para que lo transmita a la persona y que esta persona pueda tener mucho más éxitos. El palero busca espíritus que en vida hayan tenido una buena o un buen desenvolvimiento monetario, dándole luz a ese espíritu y transmitiéndolo o pasándoselo a la persona para que esta persona tenga la fuerza y el desenvolvimiento y los caminos abiertos para así poder tener una buena vida económica. Como hemos dicho, muchos de estos trabajos se han hecho y las personas han estudiado porque se sienten que están amparadas
por cierto espíritu que lo lleva a que tenga esa persona deseo hasta de estudiar. Esto no es un cuento, esto no es una historia, esto son cosas reales a través de cientos de años que han sido transmitidas a mí y que hoy en día las tengo en la cartilla o la candiá mía de palo. Al enseñar ciertos trabajos, quedamos convencidos de la veracidad que conlleva trabajar esta religión, no creyendo en los paleros falsos, no creyendo en la mentira, ni cuentos que pudieran hacer otras personas. Estamos enseñando algo que quizás usted más nunca vea, de modo que lo estamos explicando. De este modo, el palero utiliza las diferentes empacas para así transmitir al trabajo la fortaleza que necesita para abrir los caminos de la persona. Ay, más rayo, parta criumba de lo yo, dicen que aco, dice abuelo, dicen androla, dicen cunalombo, dicen mamá cubelango. Dice, ya va femba, dicen toto, mamá cubelango. Ya va cuenda, dicen cuyo, dicen cariajo. Dice, ya va cuenda mamachola, dicen carejo. Dicen los propios sasi, dicen siete rayos, dicen. Ya va cuenda, dicen mamá, dice un bo. Dice mamachola, dicen carejo. Dice, para que su culo, dicen los combos, dicen los mundeles, dicen todos los diames, dicen yahweh. Dice, para que cuende cheche, bacheche, dicen los encila. Dice, para que cuenda, dicen simbo, dicen morocó, dice, para que cuenda, dicen todos los diames, dicen bacheche. Dicen, ya bata, que en bonda, tada, iraca, dicen batalla mundo. Dicen, de mundo a praga, dicen, ya cana funda, dicen que le cuna manguaco. Dicen, ya va, dicen bonda, dicen con los propios, dicen calunga, dicen con los propios, dicen zulo, dicen con los propios, dicen tango, dicen con los propios, dicen lemba, dicen carajo. Dicen, su cula, dicen en combo, dicen, porque yo manda, dicen carajo. Dicen cosas, dicen buenas, dicen tal, dicen palotiú, dicen hijo, dicen cuida, dicen encila, dicen pa' que cuenta, dicen chichi. La expresión que tiene el gangulero delante de estos inquisis de enganga nos demuestra el poder y la magia que poseen todos estos trabajos. Es importante conocer sobre esta religión porque de este modo estamos abriendo nuestros caminos si este trabajo es hecho a nosotros mismos. Es importante trabajar con trenzas o cintas de colores porque con ellos entretejemos las corrientes de los espíritus y transmitimos a la pieza religiosa el poder que ofrece las diferentes deidades utilizadas en los colores. Aquí estamos utilizando el negro y el rojo, invocando al cuyo lucero o lucero madrugada. De este modo, invocamos a Mamá Chola con el color amarillo y hay un guía de la musenga, de la caña de azúcar, que va a utilizar tres colores, uno amarillo, uno rojo y uno negro. También hacemos el muñeco en cuya musenga, que es el muñeco hecho con la misma caña de azúcar, que en el próximo video vamos a enseñar cómo es que se hace para que ustedes puedan tener en realidad un trabajo correcto. Bueno, pues ya ustedes saben que trato por todos los medios de llevar a ustedes grandes conocimientos que han sido guardados por cientos de años. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, yaye, engueyo, y que Zambian Pungo locutare todos los días me da güey, que Zambia maracutara por salasaño. Mingú, buenas noches, Mingú, buenas noches, Mingú, saludando batalla, la buenas noches. Mingú, buenas noches, Mingú, buenas noches, Mingú, saludando batalla, la buenas noches. Mingú, saludando batalla, la buenas noches.